Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy continuamos con la novena sesión del programa virtual práctico de normas internacionales de información financiera. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor Pedro Canevaro de KPMG Perú. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, ok, entonces comenzamos. Eh, esta normativa realmente es algo compleja de entender y bueno, viendo el sílabo, por decirlo así, de las normas que me han tocado dictarles, realmente me ha tocado varias normas que son algo complejas y que se necesitan un cierto nivel de conocimiento conceptual para poder guiarnos y entenderlos. Así que voy a tratar de seguir con los slides. Lo más seguro es que como en la clase pasada vayan personas que se vayan uniendo a la clase y vuelvan a hacer repreguntas, pero bueno, trataré de responder a esas preguntas de la forma más sencilla para que no perdamos el hilo de las explicaciones. ¿Ok? La norma que vamos a ver hoy es NIF 3. NIF 3 es combinaciones de negocio y prácticamente trata de adquisiciones y fusiones. ¿Ok? Esta norma es un tanto complicada de cierta manera porque sí, al aterrizarla o al tratar de aplicarla a ciertas transacciones o a la mayoría de sus transacciones, suele involucrar a muchas otras normas, porque para el momento de hacer las mediciones, las evaluaciones, suelen aplicarse otras normativas para las cuentas involucradas en las combinaciones de negocio. Pero bueno, vamos a comenzar. El objetivo de esta norma. El objetivo de esta norma, bueno, es establecer principios y requerimientos sobre la forma en la que entidad adquiriente, y vamos a hablar de una entidad adquiriente porque normalmente eso es lo que se va a dar en combinaciones de negocio, que alguien adquiere algo. Una entidad adquiere otra entidad o termina pues, obteniendo control sobre esta otra entidad. ¿Ok? Entonces, la norma va a establecer qué principios o requerimientos necesita tener la adquiriente eh, para reconocer y medir en sus estados financieros los activos identificables adquiridos. Y aquí vamos a empezar con ciertos conceptos: activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la actividad adquirida. Entonces, aquí ya comenzamos a entender que al momento tú de adquirir una compañía, van a involucrarse los activos de esa adquirida, los pasivos asumidos de esa adquirida, y en caso existiera una participación no controladora de la adquirida, que se va a tener que reconocer en los estados financieros consolidados de la adquiriente. ¿Ok? Eh, Luego tenemos cómo se van a reconocer o medir las plusvalías. Ya en la sesión en la que yo les hablé de NIF 36, si no fue la semana pasada, la semana antepasada, que pudimos conversar sobre impairment de activos fijos, hablamos un poquito de las plusvalías. Varias veces contesté la pregunta que tenían sobre a qué correspondía. Aquí vamos a ahondar un poco más sobre esta plusvalía goodwill y sobre cómo se reconoce y se mide en una combinación de negocios, que realmente es donde nace esta plusvalía. Porque en la clase pasada vimos cómo se deteriora o por qué se tiene que evaluar o hacer el test de impairment cuando tienes una plusvalía, pero es en este tipo de transacciones, combinaciones de negocio, donde aparece, donde surgen estas plusvalías mercantiles o lo que conocemos como goodwill. ¿Ok? O en algo que también en la sesión me preguntaron, lo que corresponde a la ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas. Ese es el concepto, ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas, que es lo que en algún momento se le llamó en el argot contable como goodwill. ¿Ok? Y luego tenemos que se determinará qué información revelará para permitir a los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y los estados financieros de combinación de negocios. Y he preparado un casito práctico con ciertas revelaciones importantes, es de que normalmente en este tipo de transacciones que son significativas para los estados financieros, te pide que se revele o que se muestre y se
se haga una declaración bastante detallada de cómo se dio la transacción, qué se reconoció, qué se compró, qué se adquirió en los estados financieros. Esto al final es también una norma que te pide bastante disclosure, que te pide que tengas bastante injerencia en lo que vayas a escribir en los estados financieros dentro de las notas, claro. ¿Ok? El alcance de esta norma también es cómo se aplicará en una transacción u otro suceso que cumpla la definición de combinación de negocios. Y eso también es un concepto que también tenemos que entender. ¿Qué cosa es una combinación de negocios? No solo es el nombre de la NIF 3, sino el concepto per se. ¿Qué cosa es un negocio? ¿Qué estoy combinando? ¿Qué estoy adquiriendo? Si no cumplen los requerimientos de lo que es un negocio, entonces no participa la NIF 3 y va a tener que ser medido bajo otras normativas contables. ¿Ok? Luego tenemos que esta norma no se va a aplicar a ciertas normativas. Por ejemplo, cuando adquieres acuerdos conjuntos, esos están medidos bajo NIF 11 y otro tipo de normativa contable, entonces esa no está dentro del marco de la NIF 3. La adquisición de un activo o de grupos activos que no constituyan un negocio. Normalmente los activos o la compra de activos que van a ser para el uso se reconocen de acuerdo a la NIC 16. Entonces, mientras que no sea calificado como un negocio, no va a estar dentro del alcance de la NIF 3. Luego, no se va a aplicar para una combinación de entidades o negocios bajo control común. Una pequeña corrección que hacer en el texto, pero quiere decir control común. ¿Qué es control común? Luego vamos a hablar un poco al respecto, porque tampoco, por más que se dé una fusión, que entendamos que se haya dado una fusión por absorción, que al mismo tiempo parece que se va a adquirir una compañía, pero están bajo control común, que significa que los dueños son los mismos, no se aplica la NIF 3. ¿Ok? También no se va a aplicar esta norma para cuando las empresas que sean definidas como entidades de inversión adquieran subsidiarias, que normalmente miden sus inversiones a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a la NIF 9. Entonces, eso tampoco está dentro del alcance de la NIF 3. ¿Ok? Y ya solamente en este slide hemos tocado muchos conceptos y he hablado de muchas normativas de las cuales está involucrado. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es una norma bastante técnica, de cierta manera conceptual, porque luego todo lo demás es matemática. ¿Ok? Partimos al siguiente slide y vamos a ir con las definiciones. ¿Ok? Conversamos qué es una adquisición de negocios. Para eso hay que entender qué enmarca la norma como un negocio. Un negocio no solamente es una entidad, ya, porque ya tiene un registro único de tributario o porque tiene un RUC. Entonces, no, ya eso ya tiene una razón social, una empresa jurídica, eso es un negocio. No, no funciona tanto así. Normalmente están dentro de los criterios como para entender si va a ser o no un negocio, pero tiene que cumplirse a veces, no necesariamente porque no tengas una razón social o necesaria, no es un negocio. O sea, quiero decir, no porque no tenga una razón social, no vaya a calificar como un negocio. Y en caso dice, no, pero yo he comprado una planta nada más, eso es un activo, y luego revisando a fondo te das cuenta que cumple los requerimientos del concepto de negocio y debiste haber hecho la evaluación de acuerdo a NIF 3, el cual es mucho más complejo que reconocer un pequeño activo de acuerdo a NIF 16 y reconocerlo al costo. Entonces es importante sentarnos a analizar un poco qué cosa es un negocio. La NIF 3 define un negocio como el conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes y servicios a los clientes, que generan ingresos por inversiones, tales como dividendos o intereses u otros ingresos de actividades ordinarias. Ya en este concepto te da muchos lineamientos de qué se hace referencia a un negocio. Esto es un grupo de activos, un conjunto de actividades y activos y procesos que al ser gestionados van a generar ingresos, ya sea por inversiones o por actividades ordinarias que las enmarca la NIF 15, con el propósito de prestar bienes y servicios a los clientes. En otras palabras, un negocio
hablándole en simple, es el conjunto de actividades que de verdad parezca que funciona como una empresa y no necesariamente por eso tienes que tener un registro. Eh, entonces, no hay que, siempre escucho de que, no, una empresa, nada más una empresa no funciona como un negocio. ¿Ok? Y para poder profundizar en el detalle o en el entendido de qué cosa es un negocio, la norma te da en los párrafos de tipo B, que es en la guía B, la guía práctica, en la parte B de la norma, como se le llama, más detalle o más lineamientos o criterios para entender qué cosa es ese párrafo de actividades y activos susceptibles, ¿no? Un negocio consiste en insumos y procesos aplicados a estos insumos que tienen la capacidad de contribuir a la creación de productos. Esa es la definición más puntual. Si tú tienes un conjunto de activos o compras un conjunto de activos que procesos que tienen procesos o lineamientos que se le aplican a estos insumos o recursos, porque ahorita vamos a hablar un poco de qué son estos insumos, y van a generar productos, realmente estamos bajo una adquisición de un negocio, estamos hablando de un negocio. ¿Qué cosa es insumo, profesor? Y ahí ya hablamos un poco más a detalle, es recursos económicos, que no necesariamente solo simple materia prima, porque es el recurso que elabora productos, que también puede ser un producto como una materia prima, o tiene la capacidad de contribuir a la creación de productos si se le aplica uno o más procesos. Eso es lo que tiene insumo. Algunos ejemplos que incluyen activos no corrientes, por ejemplo, los intangibles, derechos de utilización no corriente, propiedad intelectual, capacidad de acceder a materiales o derechos necesarios empleados. Esos son pequeños ejemplos del insumo, pero realmente hay que tocarlo el insumo como recursos económicos y que al final van a contribuir a la creación de estos productos. ¿Qué cosa es un proceso? Bueno, el proceso es sencillo, es un sistema, ¿no? Los lineamientos. Bueno, aquí la norma lo pone como normas, normativa, protocolos, convenciones, reglas que se le aplican a un insumo para que se llegue a generar o a elaborar estos productos y que tienen la capacidad de contribuir a la creación de productos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que son estos lineamientos que se le aplican a los insumos para que se generen estos productos. A ver, estos procesos habitualmente están documentados porque normalmente las compañías formalizan, documentan sus procesos eh, para poder generarlo, ¿no? Normalmente las compañías formales tienen procesos documentados sobre sus líneas de negocio, cómo se generan los productos finales. Y mira, y tenemos ejemplos sobre estos procesos y que pueden ser el hecho de la contabilidad, la facturación, la confección de nóminas, procesos administrativos, procesos acá también hay operativos para gestionar el producto. Luego tenemos producto, que es el resultado de insumos y procesos aplicados a estos que proporcionan bienes o servicios a los clientes. Generan ingresos de inversión o ingresos de actividades ordinarias. Ese es el resultado final. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo este slide? Porque la verdad ese slide lo he preparado en función también de lo que indica la norma per se. Y a veces cuando los leemos nos puede generar un poquito de duda. Oye, es muy complicado los conceptos, en sentido, cuál es el resultado, qué cosa quiere. Si nosotros tenemos una cantidad de activos o grupo de activos, que si se le aplicaran ciertos procesos y se le entregaran ciertos recursos a estos activos o esta compra o este equipamiento que has hecho y que por sí solo podría generarte productos aplicándole estos procesos, lo más seguro es que estés frente a un negocio. ¿Y por qué lo repito y lo repito? Porque yo he visto ciertos casos, he entrado a ciertas discusiones donde normalmente las por decirlo de alguna manera, las compañías compran empresas, pero algunas no solo compran empresas, compran bloques de empresas, compran secciones de empresas, compran unidades de negocio de empresas. Entonces, imagínate que tienes la empresa llamada Empresa SAC. Esa empresa SAC tiene varias líneas de negocio y tiene una que se llama la línea de negocios de preparación de tasas, pero al mismo tiempo tiene otra misma línea de negocio bajo la misma compañía que da otros servicios, servicios de inteligencia o servicios de seguridad. Entonces, cuando gestionan, obviamente el vendedor no vende
no termina vendiendo empresas SAP. Vende la línea de negocio A de empresas A que se genera o que produce tasas, por ejemplo. Y cuando compra esa línea de negocio, compra un montón de activos, no sé, compra ciertos materiales, inventarios, todo en su conjunto lo compra. Obviamente esta otra compañía, compradora SAP, compra este bloque de negocio y tiene que tratarlo como es un negocio. Walter Enrique dice, una empresa que solo tiene acciones es un negocio. ¿A qué te refieres, Walter, con que dices que solo tiene acciones? Walter Núñez. Sí. Sí, normalmente las líderes del grupo gestionan las inversiones en otras empresas del grupo. O sea, lo único que Ah, tiene ok, te refieres a las holding company que a la solo holding mantienen... company, Ok, efectivamente. a ver, gracias Walter por el comentario y la pregunta. Yo ahora te repregunto, ¿las holding company solo sirven para mantener activos? O sea, para mantener acciones. ¿Cuál va a ser el objetivo final de una holding company? No es que esas inversiones que mantiene les generen ingresos, ya sea como dividendos o intereses. En algunos casos dividendos y en otros casos puede ser ambas. Por eso, entonces, al final, una holding company con inversiones y acciones va a retribuirle a quien sea que la adquiera con ingresos, ¿cierto? Justo en el slide que estoy mostrando, antes de incluso de entrar a actividades ordinarias, hablamos de ingresos por inversiones, que son dividendos o intereses. Entonces, sí, inclusive si tú compras una holding company, obviamente estás comprando sus acciones, ¿no? Las acciones en las que ella tiene inversión. Por ende, todas las empresas que están debajo te van a pertenecer. Y cuando tú evalúas ese negocio, no evalúas a la holding, evalúas a la holding más todas sus inversiones que están debajo. Entonces sí, calificaría en teoría como un negocio. Ok, gracias. De nada, de nada. Entonces seguimos. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto al tema de negocio? ¿Quedó claro más o menos cuál es el sentido del negocio? Estuve explicando antes de que hiciera la consulta, Walter, que obviamente si tú compras una línea de negocio, no tiene una razón social, pero cuando lo evalúas y ves que todo el conglomerado de activos y de recursos relacionados a esa línea de negocio que van a generar un producto específico, es como si fuera una empresa, que fácil hubiera sido que la compañía constituya una empresa y todos esos activos se lo ponga a la empresa y esa empresa funcione como un negocio solo. Incluso estas líneas de negocio a veces tienen hasta su propia gerencia, su propia forma de trabajar, porque a eso se le llama procesos. Entonces, no necesariamente quisiera que entiendan como negocio a una compañía. Walter hizo una buena pregunta y la verdad, oye, estas compañías holding que tienen inversiones y solo se dedican a tener inversiones, ¿son un negocio? La idea de negocio es que se genere un tipo de insumo. ¿Cuáles son los insumos? Tales. No sé, serán los productos que genere. ¿Cuáles son los productos? Las acciones. Si son compañías de inversiones. Algunas solamente mantienen como holding company, pero hay otras compañías que se dedican a comprar y vender acciones. También, porque el producto van a ser esas acciones porque al final te va a generar un rendimiento. Esas acciones se van a mover y comprar y vender en función de los procesos. Esos procesos van a generarte al final un producto que viene a ser la compra y venta de esas acciones de trading, que al final se van a retribuir en ingresos como cuáles dividendos o simplemente la ganancia por especulación de acciones. Entonces, ¿alguno otro tiene alguna pregunta puntual sobre el negocio? Bueno, al parecer creo que no. Entonces creo que vamos a pasar al próximo slide. Otras definiciones importantes para entender la norma. Como definiciones importantes tenemos fecha de adquisición. ¿Y qué es la fecha en la que el adquiriente obtiene control sobre la adquirida? Ya pues, pero profesor, yo agarro, compro una compañía, pago, ya tengo control. Sí, es lo más sencillo, es lo más básico, es lo más normal también, pero obviamente la norma no se pone en el dato en la posición más fácil. Hay empresas que incluso en el proceso de adquisiciones es importante también entenderlo porque a veces entendemos qué será la adquisición, la fusión. Normalmente se da más en adquisiciones donde se firman los famosos SPA,
que son contratos. Los SPA son estos contratos de compra de acciones, en donde prácticamente se generan todas las definiciones y conceptos o cláusulas contractuales que deben considerar tanto la adquirida como la adquiriente o como el vendedor de la empresa adquirida, como es, por decirlo de alguna manera, el antiguo dueño, para saber exactamente cómo va a ser el trato, ¿no? Ese SPA famoso simplemente es el contrato de compra y venta. Ok, entonces decía, este SPA, que normalmente es este contrato, se le llama SPA porque por sus siglas en inglés, que significan Share Purchase Agreement, que es acuerdo de compra de acciones. eh, puedes firmarlo en un momento y uno dirá, ya, pues cuando firmas el contrato ya tienes control sobre la compañía, ¿no? A veces el contrato, estos SPA se pueden firmar con muchos meses de antelación y pactar una fecha distinta para la adquisición. A veces firmas el contrato en enero, pero como es un negocio importante, necesitas autorizaciones de reguladores locales, de ciertas instancias ministeriales en los países, para que te otorguen o sea, que te den el visto bueno y para que tú puedas hacer la adquisición de un negocio. Pero el SPA ya está firmado y no por eso tienes control, porque hasta que no se consuma la adquisición no la tienes. Otros pueden decir de que, oye, el momento es cuando ya te pagué y obviamente tú me das las llaves del negocio y yo ya puedo hacer con él lo que yo quiera. Pero cuando hablamos de control, también puede darse el caso que tú firmas el Share Purchase Agreement con varios meses de antelación, aún no obtengas control, pero pactes, imagínate que firmaste en enero el Share Purchase Agreement, ¿ok? Y vas a hacer el pago de la compra y venta porque ya está firmado el contrato y si no pagas, obviamente puedes meterte en temas legales, ¿ok? Entonces, pero en el contrato se estipula o se queda con la compañía, en otro contrato tal vez, eh, de que el comprador va a poder tomar acciones, medidas, aplicar políticas o gestionar la compañía en junio. Por más que el pago se va a dar en octubre y tú dices, ya va. Entonces, ¿cuándo tengo el control? ¿Desde que yo ya puedo ejercer control o desde el pago? Bueno, eso es algo de lo que analiza la norma y es en verdad lo que te dices desde que obtienes el control. Y eso puede ser antes incluso del pago, después de la fecha del contrato. Entonces, definir esta fecha de adquisición es bastante importante para saber cómo se van a tratar o en qué momento se tiene que hacer la evaluación o la medición de esta adquisición de negocios. ¿Ok? Combinación de negocios, ya lo hemos conversado, es una transacción o proceso en el que un adquiriente obtiene control de una o más negocios. ¿Sí? Eso es una combinación de negocios. Ya definimos que era negocio. Si cumple la condición de negocio, entonces se combinan o se adquieren al momento de que tú tomas control, ¿no? Control, que es algo también, una definición súper o supremamente importante para esta normativa. Realmente el control se da cuando una de las partes o alguna de las partes tiene el poder sobre la otra para gobernar sus políticas financieras y operacionales de forma que obtenga beneficios de sus actividades. Como en el ejemplo que les daba, donde firmas el famoso SPA o el contrato de compra de acciones en enero, pero vas a pagar en octubre, pero tú desde junio, de acuerdo a contrato, ya puedes ejercer tu control, por decirlo de alguna manera, y puedes empezar a cambiar o gobernar las políticas de la compañía para que se haga una u otra cosa en función de sus actividades, para que tú, a tu gusto, en función de tus actividades o pensamientos o expectativas, recibas beneficios de la compañía. En otras palabras, es que una persona ya pueda ir y tome decisiones, que diga, yo quiero que se haga esto. Esta nueva línea de negocio no va. Este nuevo producto sí se hace. O háganle cambios a este producto porque yo lo quiero así, porque yo ya soy el dueño. O voy a ser el dueño, pero yo ya puedo ejercer control. Eso es tener control. Goodwill o plusvalía, este concepto ya más o menos lo expliqué en la clase de NIC 36 y corresponde a el goodwill corresponde a un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocio que no está identificada individualmente ni reconocido de forma separada. ¿Qué quiere decir todo este párrafo? Realmente, y para hacérselo sencillos, el goodwill
o esta plusvalía viene a ser estos beneficios adicionales, por decirlo de alguna manera, que en teoría son futuros, porque, bueno,